Hoy en Es la Hora de Opinar con Fernanda Caso, Carlos Pérez Ricart y Alberto Capella vamos a discutir sobre la reducción de homicidios dolosos en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuáles han sido los cambios en la estrategia de seguridad. Después, con Francisco Barnés de Castro, examinaremos el tema del huachicol fiscal, el impacto que ha tenido en las finanzas públicas, el tamaño de este enorme negocio ilegal. Y para terminar, con Javier Martín Reyes, voy a examinar cómo quedó la reforma a la ley del amparo tras su aprobación en el Senado. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, informó en la conferencia matutina que de septiembre del año pasado a este de 2025, disminuyeron los homicidios dolosos en un 32%, lo que significa que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando, según afirmó. Y para discutir sobre este resultado y si efectivamente la estrategia está funcionando, saludo a los colaboradores de la mesa de los miércoles. Fernanda Caso, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, buenas noches. por acá. Carlos Pérez Ricart, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Y en esta ocasión nos acompaña Alberto Capella. Él es especialista en temas de seguridad, fue director de seguridad secretario de seguridad de varios estados. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias por venir. Y déjame empezar contigo, tú que has tratado este tema. Hay muchas dudas de si creerle o no a esta estadística. ¿Tú qué nos dices al respecto? Comenzaría diciendo que violencia no es homicidio y crimen no es homicidio. El homicidio es un posible indicador de violencia y un posible indicador de crimen, pero no es necesariamente el mejor, y a veces es el único que tenemos, que podemos trabajar con alguna certeza, pero insisto, es uno de varios indicadores para entender crimen y violencia no son lo mismo. Desde mi punto de vista son números impresionantes, números importantes. Creo que podemos creerle a estos números, sí, sobre todo si estamos comparando, como en este caso, peras con peras y manzanas con manzanas. 32% de disminución del homicidio es el equivalente a 27 homicidios menos todos los días, que es muchísimo. Es un tercio del acantilado. En septiembre del 2024 teníamos 86 homicidios diarios y según las cifras que presentó Marcela Figueroa hace un par de días, tenemos 59 homicidios para septiembre del 25. Es el mes de septiembre menos letal en 11 años y creo que eso es importante. En septiembre del 24, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, ocurría en México un asesinato cada 16 minutos. Hoy, en 2025, septiembre del 25, vimos un asesinato cada 24 minutos. Es decir, seguimos siendo un país extremadamente violento, pero bueno, hay una reducción importante, cada 16 minutos y cada 24 minutos. Igual 59, insisto, 59 homicidios diarios es muchísimo si lo comparamos con otros países como Japón, que tiene entre 300 y 350 homicidios al año. Sí. Y se puede comparar la población, pero otros países como Alemania o como Inglaterra tienen unos 800 homicidios al año. Es decir, en 15, 14 días México alcanza, digamos, ya los niveles de homicidio de países importantes como Reino Unido, Alemania o Francia. Entonces, me parece que son datos importantes, datos con los que podemos trabajar. Creo que en esto está el mayor indicador de éxito de la administración de Claudia Sheinbaum, y obviamente tiene implicaciones políticas que seguramente vamos a elaborar sobre ellas más adelante. ¿A ti cómo te resulta, Alberto, esta estadística? Porque hay muchos que dicen que están maquillando las cifras, porque a la vez también ha habido un incremento en los desaparecidos y en crímenes no violentos, no sé cómo le ponen, crímenes, homicidios. Otros delitos contra la vida, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves, Alberto? Muchos contrastes que pudieran cuestionar obviamente la veracidad. En primer lugar, yo debo reconocer el profesionalismo del secretariado. Creo que Marcela Figueroa es una persona muy preparada. Estoy totalmente convencido que transitamos de la inacción en contra de los criminales del gobierno de López Obrador a la acción
del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces eso no lo podemos borrar. Sí, hay un cambio. Hay que reconocer, es un cambio radical de 180 grados. El procesar esquemas de investigación y de inteligencia es el camino correcto, pues, van por el camino correcto. Y yo me pregunto, como dice el clásico, ¿pero qué necesidad de llegar y plantear en un año cifras de esta magnitud cuando pudiéramos poner en el escenario varios cuestionamientos? Uno de ellos es el subregistro de temas entre homicidios culposos y homicidios dolosos. No hay una homogeneidad a nivel nacional en los estados en la forma en que están clasificando los homicidios. Hay en ese esquema de subregistros probablemente fosas clandestinas con 30 cuerpos en donde la autoridad local establece que pues va a revisar si las personas no se resbalaron y se cayeron y se murieron por un golpe o fueron asesinadas de otra naturaleza, y eso puede tardar años. Sí. Entonces, esos subregistros obviamente no están en este escenario actualmente. Número 2, platicaba con mis queridos amigos del Observatorio Nacional Ciudadano y me decían que pues ellos desde hace algunos años venían detectando una serie de catálogos de delitos que atentan contra la vida. Sí. Y que los están clasificando de una manera totalmente distinta. Y obviamente eso tendría que estar en el catálogo de homicidios dolosos. Entonces ahí tenemos otro cuestionamiento. Y el tercero, que ya lo comentas claramente aquí con Carlos, el asunto de las desapariciones. Transitamos de menos de 1,000 que había con Fox a 16,000 en el sexenio, casi 17 el sexenio del presidente Calderón, a 32,000 con Peña Nieto y a 53,000 en el caso del presidente López Obrador. En todo el sexenio. Y en lo que va de septiembre del 2024, perdón, de octubre del 2024 a septiembre de este año, que es un año completito, 12 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, traemos 14,000, que es un 16% más en relación al último año del presidente López Obrador. Entonces, en esos tres escenarios, los subregistros, una clasificación equivocada, se perdió cierto esquema de profesionalismo en las fiscalías, no hay el famoso accountability o rendición de cuentas del secretario ejecutivo sobre las 32 fiscalías, sumado a las desapariciones, y obviamente sumado a criterios más de carácter político que en términos de realidad. A mí me gustaría ver un nivel de objetividad un tanto mayor. No hay necesidad de pelearnos, hay que apoyar al gobierno ahorita en el esfuerzo que está haciendo, claro. Pero esto nos somete obviamente a esa crítica nuevamente porque, termino con esto, estas cifras van totalmente en contra de la percepción de la ciudadanía y en contra de todos lo que está documentando los medios de comunicación escritos, electrónicos, todos los días, de la violencia exacerbada en muchas regiones de México. Hay que decirle a la gente que el Secretariado Ejecutivo recolecta los datos de las 32 fiscalías. Por eso lo que dice Alberto es importante, ¿no? De que y que tiene diferentes criterios justamente para recoger esos. Pero en todo caso son datos desagregados de las fiscalías estatales que el Secretariado Ejecutivo le toca, digamos, juntar. Y el gobierno federal aquí lo que hace es recopilar la información de los gobiernos estatales, que son los encargados de llegar y hacer las investigaciones de los homicidios dolosos, Fer. Y que, bueno, a la par, el INEGI también hace una investigación de los datos y luego estos Pero esos son empatan, con actas de defunción, creo. Actas de defunción, pero se presentan 6 meses después. Se presentan 6 meses después, pero que sirven para ir corroborando que los datos que se hubieran presentado fueran correctos. Y creo que eso nos lleva un poco a entender por qué se eligieron los homicidios y no otro tipo de delitos para medir la violencia en el país, ¿no? Cuando llegó el momento en el que necesitamos saber qué estaba pasando, pues otros tipos de delitos eran difíciles de seguir de entrada porque la gente no quiere ir a denunciarlos o por miedo o porque simplemente sabe que no va a pasar nada. En el caso de los homicidios tienes muchas fuentes de donde puedes sacar la información, ya sea las fiscalías, ya sea el registro civil, o simplemente porque hay un cuerpo y el cuerpo te lleva a pues, tener que sacar conclusiones, que se hagan investigaciones o que se abran carpetas. Hemos decidido como país que esa fuera la métrica y lo decidimos desde hace años, con esa hemos seguido. Y por lo tanto, pues creo que sí de entrada hay que reconocer que si se está disminuyendo, y ya no es solamente un mes en el que ha bajado, sino una tendencia en los últimos meses en los que ha bajado, pues de entrada es algo que se tiene que reconocer y al menos estudiar para poder seguir por ese camino. Sin embargo, creo que tampoco se puede celebrar, ¿no?, con bombo y platillo, primero porque siguen siendo datos gravísimos, ¿no? Los números
que plantea Carlos, las comparaciones contra otros países que viven en paz, pues siguen siendo enormes, ¿no? Estamos hablando de 1.880 homicidios en un mes. Siguen siendo miles de familias que están completamente desgarradas, devastadas, mes con mes. Entonces, pues no, celebrar, creo que todavía estamos lejos de eso como país. Segundo lugar, porque sigue sin ser un panorama generalizado, ¿no? Hay regiones del país en donde los números están creciendo. Entonces, si bien hay una estrategia que está funcionando, hay lugares en donde no está funcionando o incluso la situación está empeorando, el crimen está creciendo y los homicidios están creciendo, ¿no? El caso de Campeche, 47% más en el último año. Nayarit, 53% más. Baja California Sur, 71% más. Mira, nada más. Sinaloa, 261% más de homicidios en el último año. Entonces, pues es una gran noticia a nivel nacional, pero hay lugares en donde la estrategia, pues no solo no está sirviendo, sino que vamos en el sentido completamente contrario. Y por lo que hemos visto en el país en los últimos años, pues estas tendencias pueden revertirse en cualquier momento, ¿no? Las tendencias nacionales o estados que vivían en paz, como era el caso de Tabasco o de Chiapas hace unos años, en cuestión de una década pueden convertirse completamente a lo contrario. Y finalmente, por estos otros datos de los que hablábamos, ¿no? El dato de los homicidios culposos, las desapariciones y los otros delitos que atentan contra la vida, que pueden ser, por ejemplo, la inducción al suicidio, ¿no? No asesinaste a una persona, pero lo convenciste de que se suicidara. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Zacatecas, según información de México Evalúa. Dice, a ver, en Zacatecas hubo 109 homicidios dolosos en el último año. Pero resulta que hubo 262 culposos. Es decir, los homicidios dolosos versus los culposos, unos son los que voluntariamente alguien quiso asesinar y en el otro son accidentes, ¿no? Entonces resulta que hubo 109 que sí fueron asesinatos tal cual como los conocemos, pero 262 accidentes, ¿no?, por los que murió una persona, suena muy sospechoso. 175 de estos otros delitos que atentan contra la vida y 184 personas desaparecidas. Es decir, en los tres rubros, el número, la cifra es más alta que la de los homicidios dolosos. Entonces, hay muchos datos que necesitamos entender más allá de la cifra global, que insisto, pues hay que reconocer, pero me parece que uno, las fiscalías le están entendiendo al manejo de los datos, entonces hay que poner un ojo ahí, y dos, también los criminales le están entendiendo al manejo de los datos. Les voy a decir que me preocupa de toda esta discusión y es que se polarice el debate de las cifras. Sí. Y entonces, entre los que no apoyan a la 4T digan, no, ahí están las cifras, y los que son críticos de la 4T digan, están maquillando las cifras. Y al final del día me parece una discusión estéril, polarizadora, que no va a ayudar, contribuir ni a que entendamos el fenómeno, ni a resolverlo, ¿no? Bueno, varias cosas. Comenzar justamente diciendo que son datos de las fiscalías estatales que llegan al gobierno federal. Y es verdad, existen incentivos en las fiscalías para maquillar números y han existido ese tipo de incentivos siempre, no solamente en esta administración. Me parece que los datos de hace un año, justamente de hace 12 meses con los actuales, sí son comparables. Y además los datos del gobierno federal son además muy similares a los que registran otras consultorías, como por ejemplo Lantia, que reconoce números bastante parecidos con los que establece el gobierno federal. No solamente, por cierto, es el tema de homicidios, sino ha habido reducciones en prácticamente todos los delitos de alto impacto, que pueden ser secuestro, asalto a mano armada. No extorsión. Muchos más. No extorsión, pero es muy interesante por qué ha crecido el tema de la extorsión. Porque justamente hay una campaña para denunciar la extorsión. Lo que han crecido justamente son los reportes de extorsión. Las denuncias. Porque existe una campaña para que la gente denuncie. Entonces no hay que confundir denuncias justamente con esto, porque la cifra negra en estos delitos es enorme, y entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso elegimos casi siempre el tema de los homicidios, porque tenemos instituciones de justicia e instituciones de salud que van viendo más bien cómo van esos números. Sí quisiera comentar que el Secretariado Ejecutivo va a anunciar, me parece ya en enero y en febrero, una nueva metodología justamente para analizar todos estos tipos de delitos, desagregándolos completamente para que exactamente deje de haber este tipo de insinuaciones de que se desaparece gente, justamente para que no aparezcan en el apartado de homicidios. Con el tema de los desaparecidos, me parece que en particular hay que ser muy cuidadosos, porque detrás hay una premisa que desde mi punto de vista puede ser, no digo que se haya establecido acá, bastante perversa, y es que en realidad el gobierno puede estar desapareciendo gente o desapareciendo cuerpos para que no se registren como homicidios, y ante ese tipo de aseveraciones
pues me parece que se necesitaría evidencia contundente y no es el caso. Señalar también que los registros que tenemos de desaparecidos evidentemente tienen un subregistro y pueden tener también un sobreregistro. No son datos a partir de los cuales se pueda trabajar demasiado. Es algo en lo que el gobierno federal, insisto, tiene que trabajar e insistir, como ya lo hemos hablado en otras mesas acá, que un reporte de desaparición no necesariamente equivale a una desaparición. Afortunadamente se han reducido las barreras de entrada para denunciar una desaparición. Antes, por ejemplo, era necesario una carpeta de investigación para que algo se estudiara o se pudiera clasificar como una desaparición. Ya no es el caso, porque es increíble, nadie podría pensar que antes del 2000 o en 2006 no había desapariciones en México y que de pronto ahora hay muchas. Qué bueno que se incentive que haya reportes de desaparición, pero no me parece que en este momento podamos utilizarlos como indicadores tan potentes como sí es el tema de los homicidios. Y por último, perdón que me alargue, con el tema de otros delitos contra la vida, tiene que ver también con la forma en que las fiscalías, por ejemplo, pueden clasificar temas como intento de homicidio o como intento de feminicidio, que antes se clasificaban de otra manera y ahora se clasifican como delitos contra la vida, pero no son necesariamente homicidios. Cierro. Sí hay cosas por aclarar y me parece que hoy el Secretariado Ejecutivo es el mayor interesado justamente en que esos datos sean lo más transparentes posibles para que esto no se polarice en una discusión de los de 4T, si le van a creer a los números o no. Claro. Le va bien si todos tenemos certeza sobre los números con los que estamos trabajando. Me parece que se está avanzando en esa dirección. Alberto, tú fuiste jefe de la policía en varias entidades. ¿Qué es más importante para el jefe de la policía? ¿Estas estadísticas o las estadísticas de la percepción de la inseguridad? Porque tú lo mencionabas. Tú puedes tener, como está ocurriendo en este momento, según el gobierno, una caída en las estadísticas de la criminalidad, pero por otro lado permanece o incluso se acrecenta esta percepción de que la gente no está segura. Son dos pilares que van de la mano. Son los dos igual de importantes. Uno te da legitimidad como gobierno y otro te da el cumplimiento de tu responsabilidad como gobierno. Sí. Entonces, siempre ha sido un debate permanente. Pero a ti, ¿cuál era la que más te importaba? Para mí las dos. Las dos. Totalmente. Nada más que yo le daba mucho valor al tema de la percepción de la ciudadanía y en aquel tiempo mis colegas en otros estados no les importaba. Sí. Ellos querían el trabajo rudo de la calle. Van de la mano, porque nosotros entendimos que si la percepción iba en sentido contrario, la legitimidad del gobierno pues iba a estar cuestionada. Pero a veces eso es lo que está pasando ahorita. Pues, caen la estadística de delitos, pero ¿se mantiene o crece la percepción de inseguridad? Yo coincido con algunos temas que comenta Carlos y difiero en algunas otras cosas. Yo fui testigo de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública en donde los presidentes en turno regañaban a los gobernadores, entre comillas, por el manejo equivocado que le daban a las cifras. En eso se estableció una visión del Secretariado Ejecutivo muy activo en ir y supervisar a las fiscalías en lo que estaban obviamente comentando. Había este tipo de datos. Algunas fiscalías reportaban en una carpeta de investigación 3 homicidios y señalaban que eran 3 homicidios. Otras fiscalías reportaban que había una carpeta de homicidio y había 10 en la misma carpeta. 10 obviamente cuerpos, digamos. El subregistro era verdaderamente absurdo. Entonces empezó obviamente a generarse un esquema para comparar y equilibrar lo que se estaba dando y eso sucedió en el 2016 con mucha fuerza. Se venía trabajando desde el 2010, obviamente con esa visión de equilibrar y homologar lo que se hacía en cada entidad federativa. El asunto relativo a establecer el homicidio como el catálogo o el mecanismo de medición de la violencia no es exclusivo de México. Eso se da a nivel mundial. Tu cifra de homicidios por cada 100,000 habitantes es la manera en que todos los países se miden en relación. Nosotros tenemos una tasa altísima, cerca del 27, bueno, ahorita ya bajó aparentemente. Está en 18. Comparándolo con Europa, trae 1%, 1.91. Estados Unidos trae 6%. Entonces hay una diferencia abismal. Esta región, 6 por cada 100,000 habitantes. Entonces esta región en la que estamos, o sea, Centroamérica, México, es la más violenta en términos de homicidios a nivel mundial, inclusive sobre África, para obviamente darnos cuenta de las dimensiones en donde estamos parados. Yo considero que hay muchas cosas que cacarear positivas, sobre todo la acción del gobierno, el trabajo de investigación y de inteligencia, y creo que entrar a este debate de la numerología va en sentido contrario. Yo no comparto la idea, Carlos, que el asunto
de las extorsiones sea porque la gente tiene más confianza y está denunciando. La gente tiene menos confianza ahorita para denunciar. Pero hay una campaña ahora de llamado al extranjero. Sí, pero no es un tema que funcione. Había campañas en temas de secuestros hace 10, 15 años. Entonces, esas campañas tardan muchísimo tiempo, 12 meses no son suficientes. Tardan mucho tiempo en permear. El nivel de descontento que hay a nivel local en contra de las fiscalías es enorme. La gente confía menos. Los escándalos como el que publica Mauleón hoy en términos de lo de Sonora, bueno, ese es un escándalo generalizado. Y yo, en términos de ahorita que comentabas, yo precisamente platicaba ayer, antes de venir al programa, con Lalo Guerrero de Delante y con Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano, para ver si hace consultores que yo dirijo, pues estaba siendo muy dramático en el análisis y coinciden totalmente en los tres conceptos, ¿no? O sea, hay un subregistro, no se está considerando obviamente las desapariciones. Yo tengo muy clara la imagen de este asunto escandaloso de estos 4 personas norteamericanas que son privadas de la libertad en Reynosa y que agarran y matan a 2, los suben en la batea, en el argot delincuencial, cuando hay esa situación de parlar con autoridades corruptas, la autoridad corrupta le dice, si vas a hacer tu cochinero, límpialo. Y limpiar tu cochinero es agarrar los cuerpos y desaparecerlos. Para que obviamente no haya una presión de carácter política, social, de decir, oye, se incrementaron los homicidios bajo tu gobierno. ¿Pero tú crees, Alberto, que esto es nuevo de esta administración? No, o sea, no. ¿De los 12 meses? Porque estamos comparando de 365 días. ¿Qué ha cambiado de estas dinámicas en 12 meses? Porque es cierto lo que mencionas, pero en realidad esto lo hemos visto al menos en la última década. Entonces, ¿qué es nuevo de esto en los últimos 12 meses para pensar que hoy se desaparecen más cuerpos que antes o que hoy el gobierno maquilla más los números que antes? Yo creo que no hay mucha evidencia de eso. El debate ahí sería, Carlos, ¿para qué entrar en esta situación, ponerla en la mesa, o sea, con todos estos cuestionamientos, cuando tú lo acabas de comentar, en enero o febrero se va a manejar un esquema distinto? Sí. O sea, yo insisto y repito lo que dije al principio, ¿qué necesidad, como dice el clásico, de entrar a un debate cuando estás haciendo las cosas bien? Cuando el general Trevilla, Omar García Harfuch, la Secretaría de Marina están actuando de una manera articulada y están desarticulando grupos criminales con detenciones de muy alto nivel que no vimos en 6 años el doble de anteriores. Fer, éntrale. Coincido plenamente y creo que además hay un elemento del que hemos hablado poco y que creo que es fundamental para que esta estrategia funcione y se trata de Omar García Harfuch. Es el funcionario público que tiene la capacidad de sentarse a hablar con cualquier gobernador de cualquier partido y todo el mundo lo respeta. Con actores con empresarios, con organizaciones civiles, con Estados Unidos. Y a ver, habrá quien no coincida con él en ciertas estrategias, pero la gente le cree y le respeta y para mí eso es fundamental en la estrategia que se está llevando a cabo y creo que ha sido fundamental en los resultados que se han tenido en los últimos meses. Creo que tenemos que ir más allá de la discusión de los homicidios. Si bien es cierto que durante todos estos años, pues eso ha sido la brújula y tendrá que seguirlo siendo durante los próximos años, sin duda, porque es una métrica fundamental. Pienso que tenemos que empezar a hablar también ya de otro tipo de métricas que nos permitan entender los lugares en donde justamente el homicidio se reduce, no porque haya menos presencia del crimen organizado, sino porque hay más. Y recuerdo muy bien un artículo de Claudio Lomnitz de hace un par de años que hablaba de Zacatecas, que le llamaba la zona del silencio. Sí, claro. Que dice, son estos lugares en donde pues han matado a los periodistas, amedrentado a los que quedaban, y lo único que queda como fuente de información, oficial o extraoficial, son los rumores, ¿no? De pronto alguna página de Facebook anónima, ¿no?, que reporta lo que está pasando. Pero que en realidad donde se dan más homicidios y donde se denuncian más delitos no son las zonas menos controladas, sino las zonas en donde hay disputa entre cárteles. En ese caso él hablaba de una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa en general en el estado. Pero había ciertos municipios que ya estaban controlados por alguno de los cárteles, ¿no? Daba el ejemplo de Sombrerete y decía, bueno, en estos lugares en donde ya hay un control pleno por parte de un cártel, se reducen los homicidios y se reducen cualquier tipo de denuncias de delitos, porque ya pues la población está completamente cooptada, el territorio está cooptado, tú transitas por una carretera y va a haber halcones cada kilómetro, vas a comer a un changarro, a una fonda, y probablemente el empleado o el dueño del local sea un informante, hay cámaras clandestinas que están vigilando lo que pasa en la ciudadanía, y todos en el pueblo están obligados a marchar al son de lo que dicen los cárteles. Okay. ¿No? Ya no se pueden vender cigarros en una tiendita porque el negocio está cooptado por el crimen organizado. Los que venden
ganado, tienen que pagar una cuota por cada uno de los animales que venden, la gente que trabaja en el campo, la gente que tiene una pollería. Entonces, son otras dinámicas de violencia que van más allá de los homicidios y que para fenómenos como el crimen organizado en México, insisto, estos son datos de hace 2 años, probablemente la situación en todos estos municipios hoy sea distinta, pero que esa realidad sigue replicándose en muchos estados y en muchos municipios del país. Creo que tanto desde el lado de las autoridades, pero también desde el lado del periodismo, del trabajo que hacemos nosotros, la conversación tiene que transitar a otro tipo de métricas pues más creativas en el que nos pongamos a investigar pues los lugares en donde han cerrado los pequeños comercios de forma inexplicable, los lugares en donde se han reducido los ingresos de forma inexplicable. ¿Por qué todas estas zonas que reportaban X ingresos ante el SAT de pronto no tienen una disminución generalizada en todo el municipio del 30%? ¿Qué está pasando en esos lugares? Creo que tenemos que empezar a buscar otro tipo de métricas que no solo nos revelen la violencia, ¿no?, como estamos acostumbrados a verla, sino la cooptación y el control del territorio. Déjenme hacer una última ronda. Vamos a dar por buenos, vamos a zanjar este tema de los datos, vamos a darlos por buenos. Como tú dices, pero qué necesidad, ¿no? Pero es importante, yo creo, de todas maneras el debate, pero vamos a darlos por buenos. Eso quiere decir, entonces quiero ir al tema de la estrategia, porque si esto está ocurriendo si esto de verdad está ocurriendo, Carlos, algo malo hizo López Obrador y algo bueno está haciendo Claudia Sheinbaum. Tengo para mí y si hizo algo malo López Obrador, obvio este gobierno no lo va a reconocer. Tengo toda la certeza de que en la administración anterior se confundió política social con política de seguridad. Se pretendió atajar el problema de seguridad con política social y nunca se comprendió la necesidad de profesionalizar, de ser mucho más técnico. Y en más de un sentido se fracasó en la administración anterior. Sí. En ese sentido, sí. Y creo que en esta agenda en particular lo que vemos es mucha más ruptura, mucho más cambio que continuidad. Yo veo 4 cosas distintas que se están haciendo. La primera tiene que ver con el equipo profesional, liderado por Omar García Harfuch, que no solamente es un equipo profesional y técnico, sino que se sienta todos los días con la presidenta y, más importante, la presidenta lo escucha. Está en el círculo, ahí en el círculo rojo de la presidenta, ahí está Omar García. Omar es un policía de verdad. Eso es muy importante. No hay duda. Pero no basta con ser un policía de verdad. Sí. Necesitas que te escuchen. Que te escuchen, porque si no te escuchan. Claro. Son 2 condiciones necesarias. Yo te diría que son insuficientes, pero son necesarias. La segunda condición es que continúa un poco la política de abrazos en el sentido de que se atiende la parte social, evidentemente, pero también hay una política aquí de balazos. Durante la administración del presidente López Obrador, se detuvieron, según cifras de la administración anterior, 94,000 personas por delitos de alto impacto. Sería 44 personas al día. En lo que llevamos de administración fueron 32,000. Los primeros 11 meses, la cifra que tengo, son 97 diarias. Es decir, el doble de personas. ¿De dónde sacaste esa...? Justamente de los reportes del gobierno federal. Ok. El tercer elemento que me parece muy importante es, yo sí veo aquí un desplazamiento del orden militar en favor del orden civil, si bien bastante silencioso. Hay más hoy policías de carrera liderando o subliderando policías estatales y fiscalías estatales. Y por último, creo que ya hay una suerte de cohesión y disciplinamiento por parte de los gobernadores con respecto al gobierno federal. Ya nadie quiere ir por separado, entienden que tienen que cooperar con el gobierno y eso me parece que da estos resultados. Sí quiero decir, para terminar ya mi última participación, que la reducción del homicidio que vemos se ha dado en 24 de los 32 estados. Creo que Fer convenientemente mencionó los que no, pero hay que señalar que son 24 de 32, incluyendo Guanajuato, que es el más violento por mucho, el Estado de México, Nuevo León. Hay realmente avances muy importantes ahí. Y por último, dos comentarios muy breves. La lógica del homicidio es muy distinta a la lógica de los delitos del fuero común. Van por partes separados y por tanto la percepción a veces no tiene nada que ver con cómo va el crimen. La cosa puede ir muy bien, pero de pronto se quema o quema alguien el mercado municipal y entonces la percepción de inseguridad aumenta por años o por meses, aunque las cifras de homicidio y en general de delitos vaya para abajo. Y por último, que la reducción del homicidio no necesariamente habla de una estrategia positiva, en este caso creo que lo es, pero como vimos en el caso de Tabasco, durante la gobernatura de Adán Augusto López, podía haber reducido el homicidio, pero eso no significaba que hubiera una buena estrategia, sino que había una pax marca, y eso es negativo. Alberto, hay un cambio. Gran pregunta. A ver. Cuando se planteó recientemente la situación de la reducción de los homicidios, y yo me preguntaba, ¿por qué? Sí. Tenemos fiscalías más eficientes,
se redujo el porcentaje de impunidad en un 99%, que tenemos que es 99%. Tenemos un nivel local en las policías municipales y estatales con una capacidad operativa verdaderamente impresionante. ¿Por qué? No hay una respuesta. El por qué puede ser que hay un grupo de 2.000 a 3.000 personas haciendo trabajo de investigación e inteligencia que no teníamos en la época del presidente López Obrador y después de la desaparición de la Policía Federal y sus 7 divisiones, que algo hacían bien. Sí. Entonces, yo siempre me he cuestionado qué es lo que sucede, porque cuando se dan ese tipo de resultados, pueden ser por otro tipo de fenómenos, y estos resultados tienden a ser lamentablemente temporales. Pero se detiene más gente, el doble de personas. Que es el otro punto al que iba. ¿Sabes cuántas personas hay en los centros penitenciarios de México? ¿Sabes qué capacidad tenemos? 237,000 personas están privadas de la libertad. De tener 90,000 en un año, ¿dónde están? Entonces, esa situación de subjetividad, de hablar de las detenciones, es como que salimos ahorita y yo choco un vehículo, me detienen, ya estoy en el registro, pero salí a las 2 horas. No sabemos dónde están esas 90 y tantas mil personas. Yo me voy sobre las cifras de los generadores, los liderazgos generadores de violencia en nuestro país, importantes. Eso creo que es lo que vale. Y esos pueden ser a lo mejor 200 o 300. Con esos tienes. Este manejo de cifras te puede llevar obviamente a un rincón sin salida, sumamente lamentable. Pero sí ves un cambio en la estrategia. Claro, lo dije al principio, sí. Hay un nivel de acción significativo, una desaparición de abrazos y no balazos, sí, que es sumamente criticado y absurdo, que fue un coqueteo obviamente importante con los criminales que los catapultó. En México existen 175 organizaciones criminales de muy buen nivel. Y esta situación de los FTOs, de las organizaciones terroristas que ha declarado Estados Unidos a partir del 20 de febrero, cambió radicalmente la ecuación y el manejo del juego, que ha impactado de manera determinante en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer cuando se rompa ese cristalito de rompas en caso de emergencia y lleguen los drones y empiecen a atacar territorio mexicano? No tengo pruebas para decirte que va a pasar, pero no tengo la duda de que va a suceder. Tú no tienes duda. Completamente seguro que va a pasar. O sea, sí se va a meter Estados Unidos. Completamente seguro. ¿Okay? Hay la narrativa, empiezas a analizar la narrativa norteamericana, sí, y eso va a ser Están preparando el terreno. Claro, a pesar obviamente de la importante relación y el gran liderazgo y el esfuerzo que están haciendo en la Secretaría de la Defensa y lo que está haciendo el secretario de Seguridad, García Harfuch. Pero la verdad, y para terminar, a mí me anima que esté este gobierno haciendo cosas diferentes. Claro. No sé si va a funcionar o no, creo que es muy temprano para hacer la evaluación, ¿no? Bueno, según las cifras de ellos, pero en fin. Sí, vamos a desconfiar. Pero por lo menos se está haciendo algo diferente, Fernanda. Sí, se está haciendo diferente y se está haciendo bien. Durante años hemos escuchado los análisis de especialistas, decir, a ver, la ruta es apostarle a la inteligencia, detener a personas estratégicas, como detener completa la cadena del delito, no nada más a las personas que están hasta abajo cometiéndolo de manera más directa con la población, sino como desde los altos mandos hasta las personas que lo ejecutan. Y justo todo eso se está haciendo, ¿no? Estamos viendo una estrategia que está siguiendo a la inteligencia, estamos viendo que se están como limitando estas cadenas y que además está habiendo coordinación entre instituciones y entre gobiernos. Entonces, no solo creo que están siendo creativos en lo que están haciendo y están intentando cosas distintas, sino que están haciendo lo que durante años pues los especialistas han dicho que se tiene que hacer y creo que eso habla muy bien. Por cierto, fracasando en lugares tan importantes como Sinaloa. Como Sinaloa, que Carlos dice que convenientemente lo mencionó. Quiero decirte, Carlos, que jamás voy a considerar conveniente hablar de un desastre como el que está pasando en estos estados. Con la administración, sino con algo muy fundamental que fue el secuestro del Mayo Zambada, claro, que propició pero esto. No han logrado pacificar. No tiene que ver con el gobierno, sino con el lado del comportamiento criminal. ¿Cuántos hay? Hay 10,000 elementos de la Guardia Nacional, una cosa así en Sinaloa. Pero el factor que lo cambia es el secuestro del Mayo Zambada. Totalmente, pero estamos hablando de un estado que, controlado por el crimen organizado, se llevaron a uno de los grandes capos, pero finalmente el problema estaba ahí y sigue estando ahí y no es solo Sinaloa. Insisto, no es conveniente hablar de estos estados, es importante hablar de estos estados, porque muy bien que las cifras estén bien a nivel nacional, pero no podemos dejar de hablar de los estados en donde la gente se está muriendo todos los días y en cantidades mayores cada vez más, ¿no? Entonces, creo que hay que continuar señalando esto y, pues sí, aplaudir las cosas que se están haciendo bien, pensar cómo se pueden trasladar a los lugares donde todavía esto no se está viendo como una realidad, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias. Gracias, Alberto, por haber venido, como siempre. Gracias a nuestros colaboradores, a Fer y a Carlos. Nos vemos el próximo miércoles.
Voy a hacer una breve pausa y voy a hablar con el doctor Francisco Barnés de Castro, que le puso cifras al tamaño del negocio del huachicol fiscal, y va a ver usted de qué tamaño es el negocito que se inventó la 4T o descubrió la 4T el sexenio pasado. Bueno, sí, hasta ahorita. Regresamos en un momento más.